Bueno, bienvenidos a este segundo podcast de la integridad científica. Y como vimos en el video anterior, en donde nos explicó el Dr. Germán una breve introducción acerca de este tema. Y bueno, como vimos, la integridad científica implica un profundo sentimiento de la moralidad. Y también tiene una estrecha relación a lo que vimos en otra serie de podcast, que es la ética en la investigación clínica. Porque bueno, se necesita cierta responsabilidad y también se necesita la integridad y autonomía en la toma de decisiones que vayan a implicar a los demás, es decir, ya sean seres humanos o no seres humanos. Y bueno, en este nuevo video, el Dr. Germán nos va a explicar acerca del ethos mertoriano y cómo la integridad científica, vamos a ver, si también emerge de la historia de los errores y los prejuicios que ha tenido la ciencia a lo largo de la historia. Y bueno, buenos días, Dr. Germán. Un gusto y un placer que esté con nosotros. ¿Qué tal, Elizabeth? Gracias. Qué gusto estar otra vez con ustedes y ver si podemos despejar algunas dudas, pero además si podemos llevarles algún conocimiento importante o interesante. Exacto. Y bueno, comenzando con esto del ethos mertoriano, ¿no? Sí, este ethos mertoniano fue un ideal que perduró casi todo el siglo pasado y era el ideal, una serie de dictados de Robert Merton de 1942 en cuanto a lo que él considera las metas y los métodos de la ciencia obligatorios para los científicos y se interpretó como una garantía del uso objetivo y correcto del método científico. ¿Sí? Y estos principios mertonianos o estos ideales mertonianos eran sobre todo 4, ¿sí? En donde el primero era el comunismo, la pertenencia en común de los descubrimientos científicos, de acuerdo con lo cual los científicos renuncian a la propiedad intelectual de estos conocimientos a cambio de reconocimiento y estima. Este era el primer ideal. Y el segundo era acerca del universalismo, de acuerdo con lo cual las reclamaciones de una verdad, los descubrimientos, se evalúan en términos de criterios universales o impersonales y no con base en raza, clase, género, religión o nacionalidad. El tercer ideal era el de la imparcialidad o disinterestedness, de acuerdo con lo cual los científicos son recompensados por actuar en formas que son aparentemente desinteresadas, ¿sí? Y esto era el espíritu de esas investigaciones y el espíritu de la integridad científica de la época, ¿sí? Yo lo hago por amor a la ciencia y no había otro interés que ese amor a la ciencia. Finalmente, se hablaba del cuarto ideal, del escepticismo organizado, organized skepticism, en donde todas las ideas tienen que ser comprobadas y están sujetas a escrutinio riguroso, estructurado de la comunidad. Es decir, que esto estaba abierto a todos y a la crítica de cualquiera que quisiera hacerla. ¿Sí? Entonces, estos 4 principios permearon casi todo el siglo pasado en la ciencia y eran los principios mertonianos que surgieron después del positivismo, ¿verdad? Ok. Yo tenía una duda en el tercer principio mertoniano, en la cual menciona que a los científicos se les daba una recompensa, pero son recompensados
por actuar en formas que son aparentemente desinteresadas. Esa parte no la entendí muy bien. Sí, a lo mejor no se entendió, tienes razón. Sí, es decir, no que se les daría una recompensa, que se supone que la recompensa sería el reconocimiento y la estima, esa es la recompensa, se decía, pero se recompensaba, es decir, se le alababa o se le reconocía cuando tenía esa forma aparentemente desinteresada de trabajar y presentar sus resultados. Ok. Sí, ya. Y todavía esto se aplica, ¿no? O sea, como de, pues sí se les da como cierto protagonismo de los artículos que generan y todo eso. A eso se refiere. Sí, es decir, al hecho de que las personas en la ciencia se supone que actúan por ese amor a la ciencia, más que por una recompensa económica o por un prestigio internacional o cualquiera de esas cosas. Todo eso era secundario. Y entonces todo eso, dinero y demás y prestigio, se consideraban objetivos secundarios, en donde lo primario es y era el amor a la ciencia. Entonces por así decirlo es la recompensa, ¿no? Hacerlo por amor. Sí, y entonces cuando se les recompensaba o eran recompensados por actuar en forma desinteresada, pues sí, lo que hacía era que se les reconocía y se les estimaba, ¿verdad? O se les reconoce todavía y se les estima. Y eso debiera ser paga suficiente. Muy bien. Y bueno, la segunda duda y pregunta es, ¿qué tanta relación tiene, por ejemplo, la historia de todos los errores que ha tenido, por ejemplo, la ciencia moderna? A lo que es ahorita la ciencia, ¿no? O sea, si esto también implicó mucho a que se formara lo que es la integridad científica. Sí, es decir, ¿qué tanto todo esto, todos estos principios, todas estas guías surgen de los errores, ¿verdad? Es decir, son auténticos pozos tapados después de que se ahogó el niño. Sí. Entonces, sí, hay mucho de cierto en ello. Me permito compartirles un poco las prácticas virtuosas de la investigación. Las prácticas virtuosas, que son parte de esa integridad, son, por ejemplo, la honestidad intelectual en la propuesta, desarrollo y comunicación de la investigación, que se concibe justamente porque hay situaciones de deshonestidad y situaciones de fallas en el desarrollo y comunicación de la investigación. O otra virtud, la precisión en la representación escrita u oral de las contribuciones o propuestas científicas. Pues este principio, este conjunto de prácticas surgen porque precisamente pues hay gente que no es precisa al representar escrita u oralmente sus contribuciones, ¿sí? O la imparcialidad en el proceso de revisión por pares, pues es necesaria porque ha habido justamente parcialidad cuando se revisan algunas de las contribuciones. Entonces, así nos podríamos ir con todos estos diferentes preceptos y guías y principios y veríamos que sí, justamente tienen su origen en alguna transgresión. Todo lo de Helsinki, todo lo de los comités también, en parte lo de los comités, surgen de los problemas ocurridos
en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial concretamente, en donde justamente se experimentó, por ejemplo, con seres humanos sin el consentimiento de estos seres, y entonces esto pues fue causa de un juicio muy sonado, los juicios de Nuremberg, de donde surgió el primer código de Nuremberg, que después se convirtió en el Código de Helsinki. Y estos códigos surgieron justamente porque se había transgredido en múltiples formas la autonomía de las personas y la integridad de las personas al utilizarlas en experimentos no consensuados. Ok, sí, eso sí. Esta historia antigua un poquito fuerte. Sí, es una cosa terrible, pero vean ustedes, no solo fueron los nazis, también hubo atrocidades brutales, si no es que peores, en las guerras con Japón. Sí. Entre Japón y China, por ejemplo, hubo atrocidades, pero importantísimas. Lo que pasa es que Oriente en aquellas épocas estaba un tanto separado de Occidente y no permeó tantísimo lo que pasó allá. Pero es nada más un ejemplo más de atrocidades que hubo por guerras y pues sí, por situaciones de este tipo, anómalas, pero que hicieron que se abusara del poder y de la fuerza para destruir a seres humanos. Y esto pues está fuera de toda concepción y de toda posibilidad hoy en día, después de que se han creado múltiples declaraciones, principios, guías, etcétera. Bueno, es muy interesante la verdad, y todo también lo veo relacionado con la ética y la investigación clínica, lo que hemos visto en la otra serie de podcast. Entonces está como todo relacionado y eso se me hace muy padre. Sí, eso es bonito, sí. Por ejemplo, lo de los comités, ¿verdad? Sí. Los comités igualmente surgen porque pues no se puede saber cómo se le va a proporcionar un riñón a una persona que va a ser trasplantada, y entonces, ¿cómo le hacemos para decidir a quién trasplantamos cuando hay una lista interminable de personas? Este fue el origen de los comités de ética, y también fue una forma de, pues sí, resolver una conflictiva brutal que había de justicia aquí, sobre todo de justicia para darle a cada quien lo que merece. Muy bueno. Muchas gracias, doctor. Igual ya estamos, yo digo que con esto ya se está entendiendo más lo que es la integridad científica, o sea, la importancia también. Sí, está en el deber ser, en el ser íntegro, en el ser completo, en el ser ético, en el ser que justamente piensa en los demás, y en el ser que siente con los demás, que también es parte de la compasión. Ok, bueno, en general espero les haya gustado a todos ustedes este video. Está la verdad muy interesante porque tiene relación con lo que vimos de manera introductiva en el video anterior. Y en el siguiente video vamos a ver un poco más acerca de este gran tema. Muchísimas gracias, doctor Germán, por sus palabras. Gracias. Y que tenga su tiempo también. Claro que sí. Gracias, Elizabeth, por la oportunidad y por tenerte aquí para hacer las preguntas en primer lugar. Gracias. Bueno, nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por su atención.